¿Te has preguntado qué es la libertad de expresión? ¿Te has cuestionado por qué tu país de origen no te otorga esta protección para la libertad de expresión? En este video te lo explicaremos. En primer lugar, ¿qué significa la libertad de expresión? De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, escrita por los padres fundadores, la primera ley bajo la Constitución establece: el Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo la libertad de culto, o que coarte la libertad de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para solicitar al gobierno la reparación de agravios. En los Estados Unidos, tener libertad de expresión significa tener libertad para poder practicar tu propia religión, sin preocuparse por un gobierno que le impida practicar su religión. Por ejemplo, en Nicaragua, el gobierno de Ortega utiliza el Departamento de Policía, el cual está financiado por los impuestos del pueblo, para detener e interrogar a líderes religiosos de la Iglesia Católica, que se atreven a desafiar la dictadura. Por el contrario, esto no sucede en los Estados Unidos, donde la Constitución protege a las instituciones religiosas de las amenazas extremas y domésticas. Estos ejemplos de amenazas y violencia por parte de los gobiernos latinoamericanos, legítimos o no, indican la amenaza que existe con respecto al derecho a la libertad de expresión. Además de tener la libertad de religión, la libertad de expresión también significa tener libertad de prensa, algo que los gobiernos latinoamericanos han atacado durante muchos años. Tomemos, por ejemplo, los ataques contra la prensa en Venezuela, donde los ataques pueden ser descritos como práctica continua, en parte por el gobierno dictatorial en control. Más recientes, el dictador venezolano Maduro ha establecido una ley llamada Ley contra el Odio, que se utiliza para encarcelar a los críticos y a aquellos que se atreven a desafiar al gobierno venezolano, silenciarlos e incluso asesinarlos usando la fuerza estatal. La libertad de prensa siempre desafiará a un gobierno autoritario, pero lo que indican los ataques contra la prensa en Latinoamérica es que los países latinoamericanos tienen constituciones incongruentes. Cuando los países latinoamericanos utilizan el sistema judicial para cambiar a la constitución de un país, la libertad de expresión se limita. Y esto no sucede en los Estados Unidos. No es extraño que ciertos latinoamericanos hayan abandonado su país de origen debido a su gobierno y constituciones incongruentes para llegar a los Estados Unidos. Pero felicidades, has llegado a los Estados Unidos, el país donde la libertad de expresión ha estado protegida durante siglos de ataques sistémicos internos. Pero, ¿cómo se beneficia el hispano que vive ahora en los Estados Unidos de la libertad de expresión? Bueno, en primer lugar, su derecho a practicar su religión libremente no será infringido. Por el contrario, estará protegido contra todos los ataques externos y domésticos. En segundo lugar, por imperfecta que pueda ser la prensa en los Estados Unidos, confiamos en saber que la libertad de prensa estará protegida por sus ciudadanos independientemente de cualquier ataque estatal. Sin embargo, el aspecto más importante de esta información es saber que el hispano que vive en los Estados Unidos es libre de expresar su opinión, sin temor a ser procesado por el Estado. El hispano en los Estados Unidos tiene la primera enmienda de la Constitución estadounidense para agradecer por todos los privilegios que Latinoamérica no nos garantiza. Como hispanos viviendo en los Estados Unidos, debemos aprender de nuestros países de origen y recordar cómo violan cruelmente la libertad de expresión en contra del individuo. Así que, por favor, hagamos nuestra parte para proteger y defender la libertad de expresión. Muchísimas gracias por mirar el video. No se les olvide darle me gusta y compartir este video. Gracias.